para hablar del tema de Itaipú, estamos ahora con el ingeniero Ricardo Canese. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Una gran satisfacción hablar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, ingeniero. Mira, creo que hablar de Itaipú en Paraguay surgen dos nombres, los primeros que le vienen a la cabeza a cualquiera. De Bernardi y Ricardo Canese. Son probablemente los nombres que uno más asocia a Itaipú. Yo recuerdo que hablas de este tema de la deuda espuria y de irregularidades en la aplicación del tratado, por lo menos desde los 90, que yo tengo memoria, ¿verdad? Seguramente desde antes. ¿Qué es Itaipú en términos jurídicos, ingeniero? ¿Qué connotación tiene en el sentido que muchos dicen que no puede intervenir la justicia paraguaya, que sí puede? ¿Cuál es el espíritu del Tratado de Itaipú? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, en realidad, Guillermo, yo hablo desde que era Mucho estudiante antes. de ingeniería, Sí. cuando se firmó el tratado Desde el en movimiento independiente. 1973. Mm. Claro, movimiento independiente. Yo Sí. era secretario general del Frente Independiente de Estudiantes de Ingeniería y bueno, y ahí tuvimos, el Centro Estudiante de Ingeniería hizo un paro justamente de 48 horas en contra de la aprobación del tratado, en fin, una serie de protestas O que sea, en el hicimos año en 73, aquella cuando época. se aprobaba el tratado, los estudiantes de ingeniería ya hacían paros diciendo que no se apruebe este tratado. Claro, Ajá. claro, Qué claro, importante que la realmente gente era. sepa esas cosas, ingeniero. Sí, 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 Mm. hubo una contestación ciudadana muy importante a pesar de que estábamos en dictadura, ¿no es Hubo cierto? recitales también, recuerdo, o sea, recuerdo haber leído, ¿verdad? Sí, Para sí. hablarle de esto a la gente. ¿Y qué se cuestionaba ya en aquel entonces, ingeniero? Mira, hay que decir primero, y respondiendo también a la pregunta que vos me decís, Itaipú es una entidad de los dos estados, el estado brasileño y el estado paraguayo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que sucede al inicio es la falta de transparencia, y no tiene por qué haber falta de transparencia porque son los dos estados que representan a los pueblos quienes son los propietarios de Itaipú. Entonces no tienen por qué tener ningún motivo para no transparentar cuando que a los pueblos les interesa. Se entiende que las dictaduras no querían transparentar, eso yendo al origen uno puede entender que las dictaduras que justamente no quieren la crítica ni la supervisión de sus actos, se entiende por justamente un modelo no democrático, Claro. ese fue el que le dio el De origen a autoridad. Itaipú, pero Sí. claro, Si yo hago, está bien. sí, Ujú. por eso, ¿no? O sea, pero ese es el origen, ¿no es cierto? O sea, Claro. hoy viviendo en estados democráticos, tanto Brasil como Paraguay, la transparencia tiene que ser la norma. Y además hay que decir, durante el gobierno de Fernando Lugo, justamente el primer acto fue decir, bueno, acá toda la documentación de Itaipú es transparente. Se inició la auditoría de la deuda. Fíjate que ese fue uno de nuestros reclamos. Nosotros teníamos 6 puntos de soberanía hidroeléctrica, precio justo. El tercer punto ya era, cuestionábamos esta deuda espuria, Ujú. cuando asumimos el gobierno con Fernando Lugo. Y el Brasil, hay que decir, el gobierno de Lula tuvo el gesto de decir, no hay ningún problema, que se haga la auditoría. Ellos dijeron, nosotros acá tenemos un problema, no sé, con el Tribunal de Cuentas de la Unión, que es la obra brasileño, que en fin, yo no entro a juzgar, pero Claro. que tenían pero no solamente no pusieron ninguna objeción que sea nuestra Contraloría, sino que en el acuerdo Lula-Lugo del 25 de julio de 2009, el presidente Lula manifestó su acuerdo y su compromiso incluso de como jefe de Estado, como Estado brasileño, de analizar ese resultado. Por eso que este informe final y este resultado final que criminalmente se demoró, porque hasta el 2012 se avanzó muy bien, había 2 informes de avance muy buenos, Ujú. y después, claro, nos le enviaron la documentación a la Contraloría recién pudo ¿Quiénes no reanudar su enviaron? trabajo. Itaipú. ¿Eh? ¿Quién no envió Itaipú? Itaipú, y hay que decir el presidente, mira, nosotros como parlamentarios fuimos a verle al primer Alderete, el primer director de la era de Abdo Benítez, Ajá. y él nos dijo claramente, yo tengo que consultar con el presidente de la República, o sea, pero en realidad no enviaba la documentación, la Contraloría se quejaba, porque nosotros ya como Parlamento del Mercosur le estábamos cuestionando. La Contraloría nos envió una documentación que databa del año 2017,
donde Itaipú no le enviaba, o sea, durante el gobierno de Cartes no le enviaron nada. Esa documentación no enviaron con fecha del año 2019, o sea, tampoco el gobierno Benítez le enviaba nada. Y después, con bastante presión que hemos ejercido de todos lados de la ciudadanía, bueno, finalmente se destrabó un poco y por eso es que la Contraloría reasumió, digamos, esa tarea inconclusa que había avanzado muy bien hasta el fin del gobierno de Fernando Lugo, la reasumió en octubre de 2020 y la terminó con tan buen resultado ahora en julio del 2021. Y bueno, ¿y qué se encontró en ese resultado y qué venían advirtiendo ya ustedes durante todos estos años que se iba a encontrar ahí? Mira, se encontraron dos resultados importantes que la presentación que hace la mesa de partidos de oposición que hizo el día de ayer a la Fiscalía son muy claros. O sea, primer resultado es que la deuda de 4.193 millones de dólares es ilícita, digamos, y proviene de que las empresas eléctricas brasileñas no le pagaron a Itaipú lo que tenían que haberle pagado de acuerdo al tratado, o sea, una tarifa igual al costo, como establece el tratado, ¿no es cierto?, en un 97%, la ANDE, claro, 3%, pero fue la mayor parte, y fue a pedido del gobierno brasileño. Se violó el tratado sin modificarlo, entonces es totalmente ilegal, y en ese sentido la Contraloría establece y dice claramente que es ilegal esa deuda. Entonces, claro, no se pagó, la cifra que da la Contraloría son 1.759 millones de dólares entre 1985 y 1997, o sea, no se pagó la diferencia entre... Cuando decís no se pagó, ¿quién no le pagó a quién? Perdón que te interrumpa, ingeniero, para ir aclarando un poco. Cuando me decís no se pagó, ¿quién no le pagó a quién? Y Electrobras o la subsidiaria Electrobras no le pagaron a Itaipú en un 97%, y la ANDE no le pagó en un 3%. ¿No? A la pucha, qué diferencia. ¿Y por qué no le pagó? Y porque no, fíjate que ahí viene la cuestión que hasta ridícula. Yo te voy a poner después un ejemplo para que se entienda mejor. Por favor. Dijo que tenía problema económico, no podía pagar. O sea, el precio estaba pactado por el tratado, ¿correcto? Claro, la tarifa tenía que ser igual al costo por el tratado. O sea, Itaipú no podía perder dinero. No podía. Y lo que correspondía es como si yo voy a ponerte un ejemplo sencillo. Si yo tengo que pagarle a un banco, a una cooperativa, 171 millones de guaraníes, por ejemplo, una cuota, y pongo una cifra justamente similar a lo que es la tarifa, y tengo 100 millones de guaraníes, bueno, entonces yo me voy al banco, a la cooperativa, y digo, mira, acá tengo 100 millones, y financieme la diferencia, y el banco a lo mejor me la financia, pero es el que debe, el que sigue debiendo esos 71 millones. Sí. No, ¿qué hizo Itaipú? Itaipú le puso el sello pagado a los 171 millones, ¿no es cierto?, cuando que Electrobras le entregó solamente 100. Y lo que es peor, Itaipú le terminó debiendo a Electrobras esos 71 millones. Es grave. Esa es la parte que no me cierra. ¿Por qué al final después se invierte la deuda? Claro, porque Electrobras era el principal banco, o sea que en realidad el que le prestaba a Itaipú, en realidad era el que traspasaba. Fíjate que Electrobras no es una empresa financiera, claro, pero el financiamiento, el capital financiero internacional y sobre todo brasileño, que es muy poderoso y que ganó fortunas, porque si prestó uno, como máximo recuperó 6 o mucho más, ¿no es cierto? 1 a 6 más o menos. Imagínate el negocio que fue. Entonces, y eso se traspasaba a través de Electrobras, ¿no? O sea, y entonces allí ese capital financiero, y bueno, estaba detrás de eso, y ese es el sector que justamente forzó este acuerdo para que esta bola de nieve le beneficie todavía más, porque ¿le beneficia a quién? No pagar a Electrobras. Porque, claro, a Electrobras y al capital financiero que estaba detrás de Electrobras, ¿no? Capital financiero que en perjuicio de la Itaipú, porque vendía por debajo del costo. En perjuicio de la Itaipú que entonces, en vez de tener una acreencia de 4.193 millones de dólares, ¿no es cierto?, por esos 1.759 con intereses terminó siendo una deuda vencida de 4.193 millones de dólares, en vez de ser una creencia, o sea que le tenía que cobrar a Electrobras le cobró, ¿no es cierto? Y yo para dar un ejemplo así bastante... Sí, dar un ejemplo, ingeniero.
si yo me voy a un chipero y le digo, mira, estimado, dame una chipa, y me dice, bueno, da un paquete de chipa, y dice, bueno, yo te doy, son 170.000 guaraníes. 170.000 guaraníes, bueno, tomás 100.000, mañana te entrego 70.000 por el paquete de chipa que me da. Y yo le entrego, entonces, y me da la chipa, yo me como la chipa, ¿no es cierto? Reparto ahí donde tengo que repartir. Me voy al día siguiente y le digo al chipero, no, la verdad que vos me debes 70.000 guaraníes a mí, no así, yo a vos. Así de burdo fue. Y así es, esa es la barbaridad que hicieron. Yo te aseguro que el chipero que tenga menos instrucciones y hasta que no sepa leer y escribir, jamás le va a aceptar al que llevó la chipa por 170.000 guaraníes y le debe 70.000, al final el chipero termina vendiendo 70.000. Pero una barbaridad, o sea, no sé cómo, o sea, cómo de deudor va a pasar a ser acreedor y encima hay alguna gente que felicita esa Pero ¿cómo operación. dibujan eso jurídicamente, ingeniero? Porque de alguna forma habrán dicho, no, bueno, ahora ustedes me deben a mí. Y bueno, dibujan, digamos, de muchas maneras, decir, bueno, acá el Brasil realmente no puede pagar, pero fíjate, no puede pagar, pero era el que puso el crédito. Entonces, allí ya no cierran las cosas. Entonces, en la misma acta número 80, que es de Bernardi, cuando comenzó esta joda en el año 86, dice, bueno, acá la verdad que Brasil está en una situación muy delicada, nosotros entendemos, tenemos que ayudarle porque somos hermanos, pero digamos, claro, y se forma un hueco, ese hueco, ¿no es cierto?, que serían los 70.000 que no le pagamos, pero al final nos va a prestar la plata. Entonces, ¿qué es? ¿Tenía o no tenía la plata? Evidentemente tenía para ganar usura, sí, para pagar lo que debía pagar, no. No tenía. Entonces es grave, o sea... Ahora, imagino que ante estas maniobras que beneficiaban al Brasil y no al Paraguay, nuestros representantes, nuestros consejeros, dejaron constancia, protestaron, reclamaron, intentaron No, que... no, aplaudieron, sí, justamente, de verdad, aplaudieron, aprobaron. Sí. Y no somos soberanos acaso, y no sé qué... Y claro, pero es que el dictador Stroessner, pongámoslo así, entró a Itaipú para robar y para recibir apoyo político, en todo caso, Brasil. Entonces, ese era su norte, o sea, mantener los robos y toda la claque que robó con Stroessner, mantener los robos y seguir teniendo el apoyo de la dictadura militar brasileña y todo eso. Entonces, canjearon soberanía, canjearon los intereses nacionales a cambio de negociados, robos y apoyo político. Y el artillero Corazón de Acero no dijo nada. Pero él fue el digamos, sin él, vos sabés que en la dictadura, claro, sin él no se podía hacer nada. O sea, él fue el que dio la orden, ¿no es cierto? Porque le interesaba el apoyo de Brasil, o sea, no iba a... O sea, se entonces, callaron él todos... le dio la orden a Bernardi y Bernardi la ejecutó. Claro, así de simple. Se callaron todos, violaron el tratado, hicieron una jugada financiera hasta burda por lo que me estás contando. Yo pensé que me ibas a contar una cosa muy compleja, unos balances disimulados, unos fideicomisos para que se dé vuelta la deuda. O sea, una cosa burda, nos terminaban perjudicando a todos los que pagamos nuestra factura en la ANDE y Electrobras y ciertos bancos se beneficiaron con esa diferencia. Pero claro, un beneficio tremendo para el capital financiero brasileño y un perjuicio para el Paraguay. O sea, oye, vamos a lo concreto de esa segunda parte que muchas veces, claro, ¿cómo nos afecta a nosotros como paraguayos, como usuarios de la ANDE? Fíjate que el 99% del paraguayo es usuario de la ANDE. O sea, así es. Entonces, bueno, y se ha calculado justamente en esta presentación que se hizo ayer que en promedio, fíjate que en realidad hay gente que consume mucho más, otra gente mucho menos, pero en promedio hemos sido perjudicados unos 4 millones de guaraníes cada familia, cada usuario. Son 1.600.000, arriba 1.600.000 paraguayos, en total 940 millones de dólares. O sea, se perjudicó Itaipú, o sea, que es binacional, el 50% del Estado paraguayo, pero además, como usuario, hemos sido perjudicados, entonces... Yo pago 2 facturas de ANDE, ingeniero, en mi casa y en mi trabajo. Me robaron 8 millones de guaraníes. Sí, a mí, a Guillermo Ferreiro... En torno al promedio. Sí, claro. Si vos consumís por encima del promedio, te robaron más. O sea, depende un poco de dónde se sitúe tu nivel de consumo. Pero en realidad, a todos los paraguayos nos robaron por lo menos 4 millones en promedio, ¿no? O sea, Qué lindo, che.
Y por eso, termina nomás para que se entienda bien, y hay que ser preciso. La tarifa de Itaipú hoy es 22,6, ¿no es cierto?, dólares por kilowatt mes, cuando que la misma dirección financiera brasileña había calculado que tenía que ser 17,1. O sea, hasta hoy es un delito continuo, por ejemplo, por eso, ¿no? Porque hasta hoy estamos pagando esos 5,5 dólares por kilowatt mes más, ¿no es cierto?, hasta hoy. Entonces no es que ya terminó ese... Claro, porque hay que pagar esa joda. No. Perdón por Seguimos pagando hasta el 2023 por lo menos. Claro. ¿Sí? Hasta el 2000. Vos llevas 40 años diciendo esto, porque esto yo recuerdo que ya anticipaste, ingeniero. ¿Te escuchó alguien? Alguien me refiero, mucha gente de la sociedad te escuchó, ¿verdad? Pero digamos, la alta autoridad, alguien te dijo, che, vamos a tomar un café y ¿qué podemos hacer? No, pero Guillermo, muy importante la pregunta. Mira, yo hice la primera denuncia todavía bajo dictadura en 1986. En el diario Última Hora, pues, a ver si ya estaba clausurado, era Última Hora, y bueno, estuvo en base a inclusive información que me pasó gente que estaba allí adentro en Itaipú, ¿no es cierto? Hice la denuncia, pero bueno, eso fue creciendo con los años, sobre todo cuando ya se fue el dictador, se presentaron una serie de denuncias de robos, todo eso, y finalmente estalla el tema de la deuda espuria hacia el año 97, cuando justamente se consolida esa deuda, o sea, cuando se tenía que haber cuestionado, porque esta deuda quedó como una deuda flotante, una deuda vencida, irregular, que en realidad, de acuerdo al tratado, y los brasileños se dieron cuenta de eso, se dieron perfectamente cuenta, un gobierno patriótico paraguayo puede decir, un momento, esto acá hay un problema. Electrobras a nosotros y no nosotros a Electrobras, ¿no es cierto? Y ahí entonces, durante el gobierno de Guasmosi, donde se cierra, ¿no es cierto?, se cierra el círculo y se reconoce oficialmente esta deuda espuria, ¿no es cierto?, que había quedado, como digo, como deuda vencida, flotante, al 31 de diciembre de 1996 de 4.193 millones de dólares. Y ahí surgió, hablando del ECO, mira, el Congreso Nacional, por unanimidad, la Comisión Bicameral de Investigación que se armó sobre esta deuda espuria, si bien eso no es vinculante, pero sí por unanimidad, o sea, Colorado, Liberal, Encuentrista, o sea, todo lo que había en ese momento, condenaron y declararon nula la deuda. Eso fue en 1997. 97. Citrande, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, organizó una huelga y organizó un apagón voluntario que fue destacado. El diario salió como... Recuerdo, la primera plana a veces decía una deuda oscura y sacaba una foto de la ciudad oscura. Sí, recuerdo. ¿te acordás? Sí, recuerdo. Entonces hubo ya, fíjate que todas esas protestas, y claro, y después durante la campaña del 2008 nosotros tomamos ya como Alianza Patriótica para el Cambio, dentro de la candidatura de Fernando Lugo, tomamos la soberanía hidroeléctrica y el cuestionamiento de la deuda espuria, y por eso fue que incluimos en las negociaciones con Lula, con el Brasil, este punto, y ahí es donde lo que decía al comienzo, que el gobierno de Lula tuvo la grandeza de decir, correcto, que haga la Contraloría General de la República una auditoría, ¿no es cierto? Ahí parte la auditoría que hoy ha concluido y que nos permite reclamar con todas las letras ante el Brasil, ¿no es cierto? ¿Y hay que tener en cuenta esto al renegociar el tratado o son cosas independientes? No, claro, yo qué te diría, mira, tres cuestiones elementales y que nosotros, vos sabés, nosotros tenemos una campaña ciudadana que se llama Itaipú 2023 Causa Nacional, y hemos planteado tres cuestiones, y claro, de parte del gobernador Benítez un silencio, o sea, el silencio total. Pero ¿qué le hemos dicho para que, y está presentado por escrito y tenemos constancia? Primero, hoy hay que dejar de pagarle, o sea, Itaipú y Nacional tienen que dejar de pagar a Electrobras, porque lo que le debe supuestamente en los papeles Itaipú Electrobras es mucho menos de lo que evidentemente, de acuerdo al dictamen de la Contraloría, Electrobras le debe a Itaipú. Entonces, bueno, hasta que se vean las cuentas hay que parar el pago, porque después va a ser más difícil recuperar. Entonces, eso es lo primero que decimos, deuda cero, Itaipú tiene deuda cero hoy, entonces parar el pago. Segunda cuestión, le decimos, señora, hay que hacer una conciliación de cuentas, hay que ver cuánto le debe Electrobras a Itaipú y lo que supuestamente Itaipú le debe a Electrobras. Yo ya te adelanto, el mismo Contralor dice que hace varios años que la deuda tuvo que haber sido cero. Entonces, todo eso habría que reclamarle a Electrobras para que devuelva
devuelva lo cobrado de más. Que nos compense de alguna manera. Claro, inclusive ya sí, con energía más barata, con efectivo, con lo que sea, pero obviamente eso no se puede perdonar, digamos, algo que se le pagó de más. Ahora, ingeniero, se le está pagando de más hoy. Ingeniero, hoy, ayer se le pagó de más. Ahora, ingeniero, vos además de un técnico de mucha reputación, sos un político avesado. Sí. ¿Con Brasil se negocia igual a igual? ¿Hay condiciones reales para poder ir algo así? Pero claro, y el problema siempre está en nuestros gobiernos. Nosotros con el gobierno de Fernando Lugo negociamos de igual a igual. Planteamos 6 puntos, se aceptaron esos 6 puntos, el Brasil aceptó esos 6 puntos, y avanzamos en todo y cada uno de esos 6 puntos. Soberanía hidroeléctrica, el Brasil aceptó que nuestro país tiene soberanía, que podemos venderle al mercado brasileño a precio de mercado y a terceros países del 2023. Está en el acuerdo Lula-Lugo, en base a nuestra propuesta. La compensación fue triplicada y el mismo Congreso brasileño aceptó esa triplicación, ¿no es cierto? Sobre la deuda espuria, y bueno, y conseguimos que nuestra Contraloría General de la República haga la auditoría. Entonces te cito esos 3 primeros puntos que son... O sea, sí se puede. Sí se puede negociar con Brasil. Sí se puede, claro, lo hemos hecho durante el gobierno de Fernando Lugo. Y el problema está bien, Bolsonaro puede ser duro, lo que sea, pero el problema es el gobierno entreguista que tenemos. O sea, el problema es Pablo Benítez, no es Bolsonaro. ¿Será que son tan duros o somos muy blandos nosotros? Eso es lo que estás planteando. Claro, el problema es que hay gente que le quiere más venderse al Brasil para seguir con negociados, con cosas que les cae, que les conviene a sus intereses particulares, y no defender la soberanía. De repente defender la soberanía puede tener, y nosotros de hecho no es que conseguimos tan fácilmente, porque la gente dice, bueno, como estaba Lula fue fácil. No fue fácil. Claro. Lula, así no te regala nada. Compañeros inclusive decían, ¿por qué Lula se pone tan duro? Pues al final conseguimos. Claro, no es que conseguimos inmediatamente. No, esto requiere una estrategia diplomática elaborada. Claro, entramos a negociar en forma participativa con yo di como 300 charlas en el Paraguay, nos fuimos ya desde la Fiespi en San Pablo, los empresarios de San Pablo, al Foro Social Mundial, con todas las organizaciones sociales del mundo y de Brasil. O sea, hicimos una causa nacional y en base a eso avanzamos. Los embajadores, los países de Europa le decían a Lula, bueno, ¿qué pasa que Paraguay reclama su derecho y usted no le da? Entonces hay que conseguir ese consenso, y con este tema la deuda espuria que ahora ha estallado en base a lo que dice la Contraloría, un gobierno patriótico tendría que hacer lo mismo. Entonces que haya un consenso a nivel mundial, de manera que la presión vaya sobre el gobierno brasileño, sea Bolsonaro, sea Lula, sea quien sea. Sobre esa base vamos a avanzar. Ingeniero Ricardo Canese, muy amable por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Guillermo, y a la orden siempre. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.